Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Guzmán Vázquez y yo les hablaré sobre el Estado moderno. Bueno, el Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar así su poder, y su proceso de surgimiento aceleró en el Renacimiento con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y y en el ejercicio del poder, y este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado y estructurado y era formal. Era reconocido políticamente por esto, y el poder estaba centralizado, y su formación tuvo varias consecuencias a nivel político y económico. Su origen se dio a partir de los siglos XIV y XV. Los reyes europeos iniciaron el proceso de su formación del Estado moderno, mm, para así comenzar a concentrar y centralizar el dominio de sus tierras, aprovechando la crisis que enfrentaban los señoríos tras la guerra. Hicieron pactos con los señores feudales para así recibir sus tierras a cambio de algún privilegio, aunque también existe la posibilidad de una reconquista a través de una sangrienta guerra. Los reyes fueron ayudados en este proceso por los burgueses, que se deseaba sorprenderse de los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de estos y la economía feudal. Pero sin embargo, hay posturas mmm, que se consideran que el surgimiento del Estado moderno no significó una ruptura total con las estructuras políticas medievales, puesto que la aristocracia feudal conservó su poder político sobre las masas rurales, de tal manera que el absolutismo fue esencialmente eso, un aparato reorganizado y potencializado de dominación feudal. Fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. Y no obstante, es claro que con el Estado moderno surgieron estructuras gubernamentales, y a finales del siglo XV la autoridad monárquica y la unidad política lograron estabilizarse a niveles nacionales, dando lugar a las primeras monarquías con elementos positivos modernos, como fue el caso de los reinados de Luis XI en Francia, los reyes católicos en España y Enrique VII en Inglaterra. Su formación y su evolución, la mayoría de los estados modernos se desarrollaron según el proceso enunciado, pero algunos se vieron afectados por las élites locales, que dificultaron su formación al ver su constante pérdida de poder, y en estos casos el estado resultante se vio mal o poco estructurado, tomando, tornándose un poco débil en relación a lo que lograron construirse más satisfactoriamente en aquellos donde el proceso se desarrolló con menos problemas. El rey se convirtió en la máxima autoridad y se crearon instituciones políticas, económicas y militares. Los reyes y los barrocos trataron de legitimar su poder monárquico mediante fundamentos legales, y es así que se fue estableciendo que el poder absoluto de los monarcas descansaba en su carácter sagrado como representantes de Dios en el mundo terrenal, y de esta manera se consideraba que reyes y príncipes poseían un derecho divino de gobernar, debido a que su autoridad provenía directamente de Dios. Por lo tanto, las monarquías absolutas
lograron entonces consolidar su poder gracias al apoyo que recibieron de la aristocracia y el reconocimiento por parte de las masas populares. Y es así que el sistema monárquico se erigió como el garante de la paz y de la justicia. Pero cabe destacar que el Estado moderno fue entendido de diferentes formas. Por un lado, los ius naturalistas y los filósofos cristianos, que consideraban que el Estado era una organización social determinada por leyes inherentes a la naturaleza humana, mientras que, por el otro lado, los pensadores, los pensadores renacentistas y los ilustrados del siglo XVIII sostenían que el Estado era una creación racional del hombre. Dentro de estos últimos resalta la figura de Nicolás Maquiavelo, cuyas propuestas teóricas fueron muy importantes para la evolución del Estado moderno, puesto que influyeron en autores, como era Jim Budin y Thomas Hobbes, quienes desarrollaron concepciones teóricas y prácticas sobre el Estado y la labor política de los gobernantes. Los estados modernos se apoyaban en sus instituciones para lograr que la maquinaria estatal pudiera funcionar. Dichas instituciones partieron del Consejo Real de la Edad Media, conectando con la Curia Regis, que compuesta por los miembros elegidos por el soberano al cual le ofrecían su consejo. El rey fue eligiendo personas cada vez más preparadas, realizando a poder ser un cursus honorum para que las personas más notables y preparadas ocuparan los puestos institucionales. El sistema de justicia feudal es el derecho romano, que resurgió ante la necesidad de regular con fundamentos legales a la aristocracia y a la burguesía, clases sociales que constituían las estructuras estatales modernas, y es así que se recuperó el derecho civil clásico, que la reglamentaba, sobre lo concerniente a la propiedad privada. La burocracia en el siglo XVI y en el siglo XVIII, debido a que las múltiples competencias que los gobernantes atribuyeron en ámbitos políticos, militares, económicos, sociales y religiosos, el Estado moderno tuvo para consolidar su poder, lo que es la necesidad de ejercer sus funciones indirectamente a través de un gran número de intermediarios y burócratas. La creación de una estructura de gobernación más compleja se debió a que la existente se le sumaron instituciones representativas del pueblo como la Cámara de los Comunes en Inglaterra y en algunos casos también de las élites como en Prusia, Holanda e Inglaterra con la Cámara de los Lores. Pero no tenemos que dejar de lado que existen consecuencias de la formación del Estado moderno. Son 6 puntos que yo tomé en cuenta. Lo que dice como primer punto tenemos el nacimiento del nacionalismo, que los reyes usaron en lo que quiere decir que los reyes lo usaron el nacionalismo como un instrumento para la formación de un Estado centralizado, al unir al pueblo bajo una misma bandera y un mismo idioma. Como segundo punto, tenemos la creación de los estados liberales. Como el tercer punto, es el surgimiento de las monarquías absolutistas y las monarquías parlamentarias.
Como cuarto punto, la formación de instituciones estatales, indicadas ut supra. Como quinto punto, la estatalización del ejército. Y como último punto, pero no menos importante, el uso de nuevos sistemas económicos como lo es el mercantilismo y posteriormente la fisiocracia y el capitalismo.